estar una vez más aquí. Sé que este es un día con algunas preocupaciones para algunas personas. Sabemos que viene una tormenta en su camino. Esperamos que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Pero tenemos que tener siempre nuestra mirada puesta en el Señor, en el Salvador, que nos guarda y que nos protege. Aquí en Hawái acaban de perder más de 100 personas su vida y sus familias enteras. Así que somos mucho más bendecidos que muchas personas. Personas que tuvieron que lanzarse al agua para poder salvar sus propias vidas. Lamentablemente estamos viviendo estos tiempos. Y por eso en estos tiempos es bueno sacar un tiempo para hablar con Dios y para organizar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Qué bueno estar en la casa de Dios en un día como este. Incluso la está anunciando que hay una advertencia de temblor aquí en esta ciudad. Bueno, Los Ángeles siempre tendrá esa advertencia. Algún día nos va a sorprender. Permita que Dios nos guarde. En Colombia acaba de temblar 4 o 5 veces seguidas, diferentes magnitudes. Entonces, pues, solamente Dios, hermanos. Solamente Dios. ¿Qué podemos hacer? Nos quedamos en casa. Allá va a temblar. Nos quedamos en casa, la tormenta nos va a llegar allá. Así que no importa donde usted quiera estar, vaya a la iglesia, ok, que esté la tormenta en su casa. Es either way. Nos agarra en la casa, nos agarra en la calle, en algún lado, no importa donde uno quiera ir, ¿a dónde vamos a ir cuando viene algo como eso? ¿Qué mejor? Que agarra el tiempo para dedicarse a Dios y nos sorprende aquí, pues aquí será. ¿No? Estamos aquí, en la casa del Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, para Dios vivimos. Todos tenemos que estar así gloriosamente. Yo viajé ayer de San José, me decía, ahí está la tormenta, y venía acá, también venía pensando, bueno, va a agarrar la tormenta mientras llegamos acá. ¿Sí? Esta noche, con el favor de Dios, si el Señor así lo permite, mi esposa va para Colombia. La tormenta viene en camino, no sabemos todavía si pueda volar o no. Pero igual, la vida tiene que seguir, ¿no? La vida tiene que seguir. Simplemente que todo esto nos sirva a nosotros para colocar nuestras vidas como en una orden. Temor, no es bueno que nos llene de pánico. De esto hay personas que el pánico, la ansiedad los lleva a cometer locuras. Más que nada vimos una situación bien lamentable en Colombia. En medio de las temblores una persona consideró más fácil lanzarse del edificio y morir que esperarse a que pasara el temblor. Ahí perdió la vida ahí simplemente porque no supo controlar el pánico y simplemente no supo hacer las cosas y perdió la vida innecesariamente. Nadie más se murió, sino la persona que quiso encontrar, quién sabe, la salvación saltando en un 7º piso. Y pues lamentablemente todos reaccionamos diferentes. Pero tenemos que estar confiados en el Señor. Sabemos que la muerte a nosotros nos va a llegar en algún momento de nuestras vidas. No importa qué tan rápido corramos. El día que nos toque, así estemos en un búnker enterrados en la tierra, si ese día nos toca, ese día nos toca. Así que lo importante es que nosotros siempre tengamos nuestra mirada en el Señor, en el Salvador. Que si morimos, para Dios morimos, y si vivimos, pues para Él vivimos. Así que no pierda la calma, sea tranquilo, pídale a Dios. Somos afortunados, a pesar de que vivimos en uno de los lugares más peligrosos de temblores que hay en todo el planeta. Dios ha sido bueno. ¿Qué tanto va a hacer? No sé. ¿Qué tanto durará su paciencia? No lo sabemos. Pero estamos en uno de los lugares más peligrosos que hay en todo el planeta para temblores. Y solamente por la gracia del Señor estamos aquí. Cuando tiembla poco a poco, no es del todo malo, porque eso simplemente libera las fuerzas de energía que están controlando las placas tectónicas. Y eso hace que la fricción sea menos y hace más apaciguar las placas. Pero cuando pasan tiempos, las placas generan mucho más fricción, y cuando sueltan es cuando vienen los temblores de 5, 6 y 7. Aquí en Los Ángeles 4 o 5 puntos de temblor no es relativamente nada, esos se ven y se sienten seguidos. En nuestros países ya es un montón, también por las estructuras que tienen estos países tan viejas que no resisten de la misma manera que las estructuras que hay aquí en Los Ángeles. Pero ya en nuestros países uno de 5 o 6 ya uno ya está loco. Pero aquí ya hemos visto mucho hasta de 7 y demás. A veces lo que pasa es que están distantes y gracias a Dios pues no nos ha tocado. Pero seamos tranquilos, confiemos en Dios, preparémonos que todo va a estar bien, que el Señor tiene nuestras vidas en sus manos. Simplemente, afortunadamente, todas estas tormentas, es bien raro que en el Pacífico se levante una tormenta, casi siempre son en el Atlántico, ustedes lo han visto, toda la destrucción y el daño. Aparentemente la
la ola de esta tormenta está pasando como al lado nuestro, más como hacia el lado del desierto. Las ciudades como Riverside, Springfield y todas esas ciudades están mucho más en riesgo. Riverside por sí es una ciudad que ya veo que se inunda cuando cae la lluvia, es delicado en esa área. Así que pidámosle al Señor, pidámosle a Dios que vayan que vive allá, que el Señor guarde su vida, su casa, la familia y a todos, de todos. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos hable. Yo llegué de 3 días de un fin de semana en San José, tuvimos un retiro espiritual muy maravilloso allá en un lugar fuera de la ciudad y pudimos compartir con cerca de 35 personas de lo que Dios hace en nuestras vidas, de experimentar la bendición, la respuesta, la sanidad, la búsqueda. Fue muy fortalecedor para las vidas que están allá y por supuesto también para mí, que aprendo mucho de ellos. En este día quiero hablar con ustedes el libro de Proverbios capítulo 18 y versículo 14. Juan, por favor, si me lo puedes proyectar en la pantalla. Gloria al Señor. Dice así: el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién puede sobrellevar? Lo repito. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad o la enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo podrá sobrellevar? En este día quisiera hablar con ustedes, antes de decirles el tema, es: nosotros a través de los años y a través de nuestras vidas vivimos muchísimas experiencias. Algunas de esas experiencias son buenas y hay otras experiencias muy tristes que nos duelen, que nos hacen daño. Experiencias que han marcado, definido y le han dado la forma a lo que hoy nosotros somos en este tiempo. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué esta persona habla así? ¿Por qué esta persona reacciona así? Porque hay personas que nosotros a veces buscamos evitar para evitar el conflicto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el pasado o en el presente han sufrido experiencias buenas y malas. Y lamentablemente las malas empiezan a hacer daño profundo en el corazón, en el alma y en el espíritu de la persona. Y esas heridas, si no son sanadas a tiempo, van a ser muy dolorosas. Cuando nosotros nos herimos, nos cortamos, vamos a sangrar. Y dependiendo de la herida, nos va a tomar mucho más tiempo el proceso para recuperarnos o experimentar la sanidad. Así sucede cuando nosotros hemos sido lastimados en el corazón, cuando hemos sido lastimados nuestros sentimientos, cuando ha sido dañada nuestra autoestima, cuando nos han lastimado de una forma difícil, nuestro corazón está dolido. Y hemos crecido y a veces tratamos como de colocar una pequeña curita superficial ocultando la herida. Pero no significa que seamos sanos, simplemente que hemos aprendido a vivir con ella. Pero a veces hay personas que han experimentado 1, 2, 3 y la herida se ha hecho más grande, o hay un número incontable de heridas en sus corazones. Y por eso nosotros nos cuesta comunicarnos, relacionarnos, hablar con las personas, porque nos sentimos lastimados, nos sentimos dañados. Y nosotros nos cuesta expresar el amor. Fuimos creados por Dios en amor para recibir amor, pero también para expresar y ofrecer el amor. Y por eso dice ese versículo: el espíritu de un hombre soporta la enfermedad, pero un espíritu quebrantado no. Así como nuestro espíritu puede soportar ciertas cosas, cuando nuestro espíritu está quebrantado, está deshecho, ya no tenemos la misma fortaleza. Ya nosotros no resistimos lo mismo, ya nos quebrantamos con más facilidad y el dolor es más profundo. Sarah Montana era una joven de 22 años a quien su mamá y su hermano fueron asesinados por el mejor de sus amigos, un joven de 17 años que los visitaba e iba hasta su casa. De vez en cuando se metía a la casa y se robaba algunas cosas para vender. La mamá de ellos lo sabía, lo veía y se aseguraba de que él viera que él lo había visto, para que en cierta manera él tuviera cierto grado de vergüenza, pero le decía a sus hijos: vamos a dejarlo, está atravesando un momento difícil, está sufriendo, y lo dejaba que hiciera esas cosas. Un día, en el 2008, este joven se metió cerca de la Navidad en la casa de esta familia y se robó un par de cosas.
Y cuando iba saliendo se encontró con su amigo y se llenó de pánico, sacó una pistola y le disparó e instantáneamente le quitó la vida a este joven. Sale huyendo de esta casa tratando de escaparse y de que nadie se diera cuenta, y en su momento de huir recuerda que llevaba una chaqueta puesta y se regresa por esa chaqueta, y cuando regresa encuentra a la mamá de esta persona gritando desesperada frente al cadáver de su hijo que había acabado de ser asesinado, y este joven, como vio que él lo identificó, le dio un balazo en la cara y también le quitó la vida en el mismo día a 2 personas en ese lugar. Sara tuvo que aprender a vivir con esa herida durante muchos años en su corazón, porque muchos de nosotros a veces tenemos heridas y pensamos que nuestras heridas son más pequeñas o más grandes que las demás personas. Pero ¿cómo podemos aprender a amar a una persona que nos ha hecho tanto daño? ¿Cómo yo puedo perdonar a alguien que le ha hecho daño a alguien que yo amaba? ¿Cómo yo puedo pasar la ofensa? Porque decir que yo perdono a alguien es una palabra muy sencilla, pero realmente que el perdón produzca un efecto en la vida es diferente. Decirlo es más fácil que hacerlo, y no hay manera de fingirlo hasta que esto no sea una realidad en nuestro corazón. Las heridas más profundas son las que son causadas en el alma, y lamentablemente las heridas más grandes que usted y yo vamos a recibir normalmente serán de las personas más cercanas, las que más amamos. Porque si un enemigo nos hace algo a nosotros, pues finalmente por eso es nuestro enemigo, no nos importa lo mismo. Pero cuando alguien que nosotros amamos, alguien en quien nosotros confiamos, alguien a quien nosotros le creemos, nos lastima, la herida es distinta. Porque nosotros habíamos confiado, habíamos creído, habíamos puesto nuestra confianza. Dios a nosotros nos creó y nos diseñó como seres amados para expresar, sentir y recibir amor. Cuando un alma es herida, es difícil aprender a recibir amor de otros, o a veces ofrecerlo. Y por eso es que muchos de nosotros hemos crecido, y algunos que han crecido en relaciones difíciles les cuesta abrir su corazón y expresar sus sentimientos a otra persona, porque ya han sido lastimados. Como ha sido lastimado, no tan fácil va a entregar sus sentimientos a otra persona, no los va a expresar, porque ya le han hecho mucho daño. Muchos adultos luchan con cosas como estas, con heridas que han sido infligidas durante el tiempo de la infancia. Nosotros, desde que nacemos, recibimos heridas, sin saberlo. Muchos de ustedes pueden tener heridas que no han identificado todavía, pero no significa que no estén heridos. Ahí están. Ahí está esa herida en su corazón, y que usted simplemente a veces la oculta. A veces usted niega la herida. Te hicieron una herida y yo simplemente cierras tus ojos porque piensas que el negar la herida te va a ayudar a sanar. No, si estás lastimado, ahí va a seguir la herida. Me hace recordar de ese niño que estaba jugando en el parque, se cayó y se rompió toda la rodillita. Y se le hizo un gran chichoncito en su rodillita y sangraba. Cuando él llegó a la casa se puso un pantalón y se lo bien grueso para que nadie se diera cuenta que se había lastimado. Pero pasaron los días y la herida seguía mal y el dolor era más intenso. Así que el niño empezó a caminar en la casa, y a medida que caminaba empezó a cojear. Ya no podía caminar igual. Hasta que un día su papá le dijo: ¿qué te pasó? Y el niño: me caí. Y abre su pantaloncito y tenía una gran herida. Estaba mal, no estaba curado. ¿Por qué no me lo contaste? Porque tenía miedo de ti. Muchos de ustedes a veces tienen una herida en su corazón que simplemente le han puesto una curita superficial, y piensan que en alguna manera eso va a ayudarles a sanar y les va a dar tranquilidad. Pero necesitamos ir al fondo de la cosa que nos ha causado el daño, que nos impide experimentar sanidad. Perdonar es una cosa grande, tiene un poder maravilloso, pero perdonar no es fácil. Perdonar es una palabra que tiene un tamaño y un significado gigantesco. En la palabra de Dios nos enseña que aproximadamente en los 62 versículos con la palabra perdón, y hay unos 60, con unos 27 en la palabra perdonar, pero ningún versículo de la Biblia nos dice cómo hacerlo. No sabemos
cómo perdonar a una persona. ¿Cómo podemos experimentar la sanidad cuando alguien ha lastimado nuestras vidas? ¿Y cómo podría Sara Montana perdonar a aquel que le quitó a su mamá y a su hermano en el mismo día? 7 años ella vivió con eso. Y esta es una joven no cristiana que aprendió y estudió el concepto del perdón y descubrió varias cosas acerca del perdón que a mí me parece muy importante aprender. De las cosas que necesitamos aprender, del poder que existe y usted tiene que utilizarlo en su vida. Por eso oramos en el Padre Nuestro: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Hay alguna herida en su corazón? ¿Alguien le lastimó? ¿Alguien dañó sus sentimientos? ¿Alguien dañó su corazón? ¿Alguien hizo algo en su vida que lo ha marcado y que lo define usted en este tiempo? Porque una herida que nosotros recibimos en nuestra vida es un antes y un después. Así como cuando Cristo vino a la tierra y marcó el punto de la historia en 2, así son las heridas. Nos definen cómo éramos antes de recibir la herida y qué ha sucedido después de que hemos sido heridos. Cómo reaccionamos, cómo nuestra vida asimila, y nosotros tenemos que evaluar la condición y la situación que hoy yo me encuentro para poder entender la manera y encontrar el camino y el destino que me ayude a sanar mi corazón. De lo contrario, voy a crecer con una raíz de amargura que no me va a dejar y me va a atar por siempre al daño que alguien me ha causado. Aprender a perdonar es tan importante porque cuando no se perdona, tú estás estableciendo una cadena y tienes un preso encerrado en una cárcel, y hasta que tú no perdones vas a estar atado espiritualmente a esa persona. Porque eso es lo que hace. Ese recuerdo que esta mujer tenía durante varios años, gracias Juan por mostrar la imagen, la estuvo atando y la persiguió como un fantasma durante años, donde todos los días ella se levantaba y pensaba: este hombre es la cara del mal, este hombre me hizo daño, este hombre me robó los 2 seres queridos más importantes, este hombre impidió que cuando yo me casase mi mamá estuviera en mi matrimonio, que mi hermano tuviera un tío. Y durante 7 años ella luchó, investigó, buscó en Google, en todo lugar, entender el secreto y lo que significa el perdón y cómo encontrarlo. Un padre tenía un hijo de 14 años con un futuro muy prominente, y que él estaba preparándose para estudiar, pero en los días, fines de semana, se iba a repartir pizzas para conseguir dinero, cuando un pandillero en alguna ciudad lo llamó y lo engañó a un lugar y lo llevó para que le llevara la pizza, y allá le quitó la vida. 5 años este padre tuvo que luchar, entender y aprender a luchar con esta herida. ¿Cómo podemos perdonar nosotros a quien nos ha hecho algún daño tan grande? ¿Cómo podemos perdonar lo imperdonable? Leía un libro que se llama así: Perdonando lo imperdonable. ¿Cómo podemos perdonar lo imperdonable? Y yo quiero decirte, posiblemente en tu caso, en tu vida no sea el mismo. Y permita a Dios que nunca tengamos que tener que ir a través del proceso del perdón con alguien que nos haga semejante daño. Pero no significa que haya otras heridas que no sean casi iguales, comparadas, que nos destruyen, que dañan nuestra imagen, nuestra confianza, que han revolucionado todo nuestro ser, que nos hace ser lo que hoy somos: personas amargadas, personas que viven a la defensiva, personas que no abren su corazón y no expresan sus sentimientos, personas que tienen sentimientos de venganza. Como yo también le pago de regreso a una persona todo el daño que me ha causado. Ese padre que perdió a su hijo después de 5 años luchó con eso, buscando también la respuesta al perdón. Y algún día tuvo la inmensa y la tremenda necesidad de reunirse con el papá del niño que estaba en la prisión, porque aquí habían 2 padres que habían perdido 2 hijos. Uno estaba en prisión y el otro en una tumba. Ambos habían perdido a sus hijos. Y buscaron la manera de trabajar juntos, de crear una organización para ayudar a todos los jóvenes en su ciudad que enfrentan la violencia. Y a través de esta organización disminuyeron en el 70% los casos de violencia en la ciudad. Pero aún este padre fue un hombre generoso que invitó a este hombre a su casa, que conociera a su esposa, su tía, sus hermanos, y comiera con ellos, y hicieron grandes amigos. E incluso ir a la prisión
a visitar a este joven que le había quitado la vida. Y ahora ellos dos trabajan incansablemente para sacarlo de la prisión, porque entendieron que ese era un joven también, sin mucha sabiduría, que cometió un error en su vida, pero que va a marcar la vida de muchísimas personas, porque cada incidente que nosotros vivimos como esos nos va a marcar la vida. Pero a no ser que nosotros entendamos el poder que existe en el perdón, vamos a estar atados durante toda la vida a ello. El camino a la libertad y a la sanidad del corazón está en el perdón, no en la venganza. La venganza nos vuelve a atar a lo mismo. Cuando una persona atraviesa una dificultad de esta y su corazón es dañado, se crea una memoria. Y esa memoria lo va a perseguir como un fantasma durante muchos años. Así que todas las personas o sujetos involucrados en esa situación van a ser parte de esa historia que le van a recordar constantemente lo que algún día pasó. A no ser que la persona pueda experimentar el perdón y la sanidad en su corazón, esa persona va a vivir atada a ese recuerdo de manera imposible de abandonar. El camino al perdón, el camino a experimentar el perdón, la libertad es simplemente hacerlo, creerle a Dios. Y yo quiero decirle que estas personas que les estoy compartiendo, ninguna de ellas es cristiana. Nosotros aún tenemos una carga más grande. Nosotros tenemos que aprender a perdonar a las personas que están a nuestro lado, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, esposos, esposas, a la persona que está a nuestro lado. Tenemos que perdonar a muchas personas. Nuestra vida y nuestro ser y nuestra alma está hecha de la mente, la voluntad y nuestras emociones. Cuando yo les predico a ustedes la palabra, a ustedes les llega todo un proceso, un montón de información que ustedes empiezan a procesar en la mente. Pero toda esa información tiene que ir hasta el corazón, que nos hace mover nuestras emociones, que nos hace entender nuestra condición, que dependiendo de cómo Dios actúa en nosotros, nosotros vamos a reaccionar y vamos a ir hacia nuestra voluntad, que va a determinar qué hacer con lo que nosotros hemos aprendido. Se dice que hay 5 heridas que se hacen en el corazón de las personas desde la niñez y hasta la vejez, que pueden suceder en cualquier momento. 5 heridas. No va a poder ser muy extenso en esta enseñanza. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda. 5 heridas son causadas a través de nuestra niñez. La primera herida que se causa en el corazón de una persona es el rechazo. La segunda herida es el abandono. La tercera herida es la humillación. La cuarta herida es la traición. Y la quinta herida es la injusticia. Estas son las 5 heridas que un psicólogo de Francia, una mujer, descubrió que son las 5 heridas que marcan el alma. 5 heridas que marcan el alma, por supuesto. La herida del rechazo sucede en el momento de la concepción, porque muchas personas a veces quedan en embarazo y cuando una madre o un padre rechaza a su hijo, desde el principio este niño desde el vientre alcanza a percibir y a recibir el rechazo y él crece con ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento de no pertenecer a un lugar, ese sentimiento que le impide conectarse a grupos porque es rechazado en diferentes lugares, porque desde el mismo vientre fue rechazado por sus propios padres. A veces humanos. No sé cuántos de ustedes han experimentado el rechazo a través de la niñez, creciendo en algún momento de sus vidas. Algunos niños, algunos quién sabe, muchos de nosotros no sabemos si de pronto no fuimos hijos deseados. Alguien de pronto no nos quiso, no sabemos. Yo he escuchado a algunas madres al revés decirle a su hijo: yo no te quería a ti, yo nunca te quise. Qué tremendo dolor, qué daño tan terrible que le podemos hacer. ¿Sabe que ese rechazo que nosotros podemos sentir, también el Señor Jesús lo experimentó? Jesús experimentó la herida del rechazo también desde antes de nacer. Porque José también quiso abandonar a María, pensando: ¿cómo es esto? Que esta mujer va a tener un hijo. José, como era un hombre justo y no quiso exponerla, porque una mujer que hubiera sido descubierta en adulterio en el pasado habría sido muerta a punta de piedra. Entonces él quiso abandonarla y sin saberlo estaba rechazándola a ella, pero también rechazando a ese hijo que encontraba en su corazón. Jesús experimentó la herida del rechazo para que aquellos de nosotros que hemos sido rechazados en algún momento de nuestras vidas podamos experimentar y recibir la sanidad que Cristo puede dar, porque Él mismo se identifica con esa herida en nuestras vidas.
Jesús experimentó la herida del abandono. Hay muchos que han crecido donde los padres no estuvieron ahí. Padres o madres que les ha tocado educar a sus hijos solos, porque no estuvieron ahí presentes al lado de ese hijo. A mamá le tocó echarse toda la carga, o a papá echarse toda la carga. Y ellos funcionar. Sería algo muy saludable para un padre y una madre estar juntos al lado de su hijo y verlo crecer. Su mente, su corazón, psicológicamente, todo eso le sirve a él. El dejarlo a un lado es hacerle un daño, porque esa es una falta, esa figura paternal o maternal que él necesita para crecer saludable. Y hay algunos que les tocó crecer así. Yo tenía un amigo, hermanos, trabajó conmigo muchos años, y él no podía creer a su mamá, porque cuando él creció, él tenía a él y unas hermanas. Cuando él creció, su mamá se fue con alguien y la abandonó. Pasados muchos años, la mamá volvió donde él y dijo: no, mamá, tú no eres mi mamá. Mi mamá es mi papá, porque él fue papá y mamá toda la vida. Él estuvo cuando estuvimos enfermos. Él nos ayudó, nos educó, nos corrigió. A mis hermanas les cambiaba, les compraba las toallas que ellas necesitaban cuando estaban en su pubertad. Él es mamá. Usted no sé quién sea. Usted no es mamá, porque nunca estuvo presente durante todos los años cuando nosotros lo necesitábamos. Una herida profunda, difícil de sanar. Él dijo: yo no te quiero, yo no quiero. Hay una herida del abandono, la herida de la humillación. Muchas veces hemos experimentado la humillación, nos han lastimado, nos han humillado, nos hemos sentido menos que las demás personas. La herida de la humillación la experimentó Jesús. Nosotros miramos un Cristo colgado ahí con una ropa muy cubriéndole todos sus genitales y todo eso, pero eso es una imagen que nosotros tenemos de Jesús. En el pasado los romanos eran unos caníbales, eran personas que habían desarrollado la crucifixión hasta el máximo. Todos ellos les despojaban su ropa. Por eso la Biblia dice que sobre sus ropas echaron suertes para ser repartidas. Él lo quitaron su ropa y se la ganó a alguno de ellos. Yo sé que ninguno de nosotros quisiera que alguien nos viera, no, porque nos sentimos avergonzados. ¿Cuánta vergüenza que experimenta un famoso cuando alguien se mete abusivamente y le saca una foto y después la coloca en internet o en la televisión? ¿Cómo se siente la persona violada en su privacidad y todo porque fue expuesto, exhibido? Es un daño que se le causa al alma tremendamente, la misma que nos podría haber hecho. Yo he conocido amigos en el pasado que algunos padres castigaban a sus hijos y les quitaban la ropa y les cerraban la puerta afuera de la calle para que todo el que pasara los viera. Una manera de castigarlos. ¿Cuánto daño nosotros en nuestra ignorancia hemos hecho? Las heridas pueden venir de personas cercanas a nosotros. La traición, Jesús la recibió, sus mejores amigos, aquellos en quienes más confiaba, aquellos a quienes Él más amaba, aquellos que le dijeron: Señor, estaré contigo hasta la muerte. No, Pedro, antes que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Señor, te seguiré hasta la muerte. La traición es una de esas cosas que destruye, que daña la confianza, que hace daño profundamente en la vida de cualquier persona. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. A veces las palabras hacen más daño que los golpes, hermanos. Las palabras hacen mucho más daño que los golpes. Hay hombres que han sido malos con sus esposos, sus esposas, maltratándolas, golpeándolas, diciéndoles cosas. Pero si hay algo que puede hacerle daño son las palabras, hermanos. Yo le digo: tengan mucho cuidado con sus palabras, porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Con sus palabras usted puede levantar, edificar, restaurar, hacer muchas cosas para sanar el corazón de alguien, pero sus mismas palabras pueden destruirla, dañarla, quebrantarla, hacerle pedazos. Cuando nosotros comparamos a nuestros hijos, cuando vemos al hijo que es bueno y tenemos al otro que no lo es, usted no sirve para nada, usted no sabe nada. Mire a su hermano, mire a su hermana, ella sí sirve. Todas estas palabras van a quedar tremendamente en el corazón del niño porque vienen de alguien con autoridad. Por eso, si usted va a decir palabras sobre sus hijos, a pesar de que se comporten mal, siempre tenga palabras buenas para edificar el corazón de él, porque sus palabras son proféticas. La Biblia dice: en parte hablamos y en parte profetizamos.
Aún su hijo que no puede hacer la tarea dijo, sí vas a hacerlo, sí puedes, te vas a graduar, vas a ser un profesional. Háblele positivamente a sus hijos, porque cuando usted le habla, él lo cree. Y cuando usted cree algo, usted sueña y cree es posible que pueda suceder. Pero también cuando usted duda de sus capacidades, cuando usted duda de lo que él puede alcanzar y se lo dice, pues también está cerrándole las puertas para que él pueda crecer. Así que necesitamos aprender. Muchas personas han sido lastimadas porque han recibido abuso verbal desde sus casas, palabras negativas, han sido comparados con otros. Hay algunos que han experimentado el abuso físico, la disciplina impropia. Donde yo crecí, había una amiguita que creció con nosotros y tenía una cicatriz así en toda su carita. Una vez se portó mal y la mamá calentó una cuchara y se la puso así sobre el rostro, que le quedó la marca de la cuchara toda la vida. El castigo, las palabras, las heridas en una persona pueden quedar de manera muy profunda. Muy profunda. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero también tenemos que ponerle cuidado a esas heridas. Que no le siga haciendo daño paños de agua tibia a sus heridas. Usted necesita ser sano. Usted necesita confrontar esa herida. Algunos fueron abusados, molestados en su niñez. De las personas que más confiaban, de los que estaban más cercanos, los tocaron. Por eso yo siempre soy un padre que me gusta decirle a todos los padres, todo lo que sus niños le digan, crean. Crean. Yo crié con Mari 2 niños, pero siempre hemos estado muy pendientes de sus niñas. No les permitíamos a nuestros hijos dormir con sus primos, no les permitíamos dormir con sus tíos, no les permitíamos dormir en ninguna casa. Solamente dormían conmigo o con mi hermano. Nadie más. Nunca dejamos a nuestros hijos salir del mundo. ¿Por qué? Porque hemos visto casas. Hemos vivido experiencias que marcaron nuestra vida y sabemos de ello. Por eso cuando su hijo le hable y le cuente, póngale cuidado, póngale atención. Pueden haber sido abusados. Aquel niño silencioso que no habla con nadie, aquel niño que se hace en su ropita constantemente y no logra superar esa etapa, puede simplemente dándole usted una señal de algo que está viviendo. Cualquier herida que pueda haber sido causada a través de la vida necesita ser sanada. Y así como estas personas pudieron perdonar lo imperdonable, usted también puede perdonar. Pero hoy quiero decirle otra cosa importante con respecto al perdón. Perdonar no significa restaurar una relación. Perdonar no significa reconciliarme con la persona que me ha hecho daño. Yo puedo perdonar a aquella persona que le quitó la vida a alguien. No significa que mañana yo ande de la mano con él, que es mi amigo ahora. No lo es. No puede serlo. Pero el perdón va a hacerme bendiciones a mí, no tanto a él, porque el perdón beneficia a las dos personas. Pero primeramente a la víctima. Primeramente nos ayuda a nosotros porque podemos hacerlo. ¿Cómo podemos experimentar el perdón? Primero, hay que identificar la causa posible que nos ha causado, en este caso, el rechazo. Segundo, tenemos que confrontar nuestro pasado. Ir allá. Hay que destaparlo, hay que remover todo lo que tengamos que remover, pero con la ayuda de Dios Él nos va a poder ayudar a reconocer y aceptar lo que ha pasado para que podamos vivir sin temor. Tercero, identificar quién te ha hecho daño, quién te ha lastimado. Ahí donde estás, puedes estar pensando, ¿quién me lastimó? ¿Quién me dañó? Mis sentimientos, mi corazón, mi identidad. ¿Quién fue el que cambió mi vida para que yo fuera lo que hoy soy? Recuerde, Jesús fue rechazado en el vientre. Jesús fue rechazado después de nacer. Jesús fue rechazado por los judíos. Jesús fue rechazado a veces por sus propios discípulos. Y aún Jesús, estando en la cruz, podríamos decir que casi él creyó y experimentó el rechazo del Padre. Entonces él dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora que yo hago tu voluntad, ahora que yo estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer, ahora tú me das la espalda. Porque para Dios el Padre no era fácil ver que Jesús, el Hijo de Dios, estaba llevando el peso del pecado de todos nosotros. Y como que por un instante tuvo que darle la espalda a su Hijo. Y por eso dijo, Señor, ahora me siento solo. Dios puede sanar nuestras heridas.
Dios puede restaurarnos a nosotros. La pregunta no es cómo. Para que usted pueda experimentar la sanidad, no es cómo, sino por qué debo perdonar. No es cómo perdonar, sino por qué. Le voy a dar las razones. Primero, a veces pensamos que perdonar rápidamente nos va a hacer una buena persona, ¿sí? Y a veces ese es un error que cometemos muchos de nosotros, porque si el perdón es bueno y yo quiero ser una persona buena, entonces voy a perdonar instantáneamente. Pero quiero decirle que no hay un tiempo suficiente, un espacio para poder nosotros perdonar a alguien. Amado hermano, no tiene usted que presionar el perdón, usted necesita que su corazón sea sanado. Es un proceso. Puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, ¿qué sabemos yo? La pérdida de mamá o la pérdida de un hermano, no creo que porque yo le diga perdón ahorita ya se acabó todo. Obviamente ella necesitó atravesar un proceso para poder experimentar la libertad que necesitaba. Las víctimas muchas veces a veces sienten la presión de las personas. No, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. He sido impulsado por la familia, por alguien, incluso en este caso cuando se vuelve algo como un asesinato, hasta la televisión y todo el mundo, no, tienes que perdonar, etcétera, etcétera, porque simplemente perdonamos porque estamos siendo presionados. Y a veces creemos que el perdón es como una manera corta a la sanidad. Si ustedes piensan, hermanos, que saltarnos esto al final de la historia nos va a ayudar a perdonar y ahorrarnos la furia, la vulnerabilidad y todo eso, no. Pero lo que sí les puedo decir es que el perdón es una fuerza gigantesca que todos nosotros debemos ejercitar y aún tenemos que ejercitar diariamente, porque Dios también nos perdona a nosotros todas las veces. Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debe perdonar a mi hermano? Y le digo, 7 veces. No, pero 70 veces 7. 70 veces 7. Y ahora no va a tomar su teléfono y bueno, 70 veces 7 me dan 490, vas por 400, te quedan atrás. No, Jesús quiso decir que el perdón es algo que sucede constantemente. Porque así como yo quiero recibir el perdón de papá todos los días, porque le ofendo todos los días, tengo que extender el perdón a todos. Y si Él pudo perdonar lo imperdonable, Él pudo perdonar lo imperdonable, le quitaron la vida a su hijo. No por un pecado que había cometido, por un crimen injusto, Él tuvo que perdonarlo. Y ahí desde la cruz Jesús pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que las palabras podríamos recordarlas. Cuando alguien le haya hecho daño a usted, te diga, Señor, perdóname, porque no sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía, me causó mucho daño, pero creo que puedo experimentar el perdón y puedo experimentar la libertad para desatar mi vida con ese pasado y ese hecho que me tiene atado a esa persona. Que mi mente no logra disipar ni alejarme de ese pensamiento, porque siempre, cada vez que tengo la oportunidad lo recuerdo, pero para que usted experimente la libertad, necesariamente tiene que perdonar ese hecho y usted no tenga ni presos, ni tenga cadenas, ni tenga ataduras con esa persona. De esa manera usted va a experimentar la libertad que necesita para poder seguir creciendo y sanar, por supuesto, su corazón, su alma, sus sentimientos y su voluntad.